Los sucesos de Haymarket, mayo 1 de 1886. Una historia para recordar, 138 años después. Editorialito, Joseph Delgado. El 1 de mayo del 2024. Un día soleado en el norte de esta fría y hermosa capital. Uno de esos días en los cuales las negras nubes amenazaban en el medio del sol cubrir el pavimento con lluvia y granizo. El celador, que celosamente cuidaba mi pichirilo, amable, gentil y tímidamente, me saludó con un respetuoso, quizás consuetudinario, buenos días de doctorcito, que tácitamente invitaba a la charla y al obvio tintico, en medio de la fría soledad que en el parqueadero nos acompañaba. Escribir debo, por no faltar a la verdad, que este desgalamido amigo de unos 60 de estatura, con la beisbolera terciada cubriéndole su desordenado cabello y la ruana café, aún evaporando esa mezcla entre el gélido frío sabanero del amanecer y el sol que tras la cordillera tímidamente asoma, clásica figura humana era de ese histórico momento que en el instante hacia el sur de la capital se desarrollaba. Era él, ejemplo del clásico trabajador valiente, de procedencia humilde, venido de las invasiones y las falsas promesas de los explotadores terreros, allende los cerros de Cazuca, ejemplo de uno de cientos que día a día bajan tomados del manubrio de su bicicleta para cruzar la ciudad en medio de la locura del tráfico bogotano y al final del día llevar el mínimo sustento a su mujer y su desnutrida prole. Eso sí, sin faltar a su huesudo can, que faltar no puede en su destejada casa de lata y cartón. El agudo aullido de una sirena en la distancia se perdió. Posiblemente iba hacia donde marchantes gritaban, donde vándalos a la autoridad se enfrentaban. Posiblemente iba hacia allí donde el pueblo olvidado había el significado real del 1 de mayo. Esta fecha no es una fecha política. Estas marchas no son en pro ni en contra del político alguno, independientemente que alguno de estos utilizarlas quisiera en su tórpido beneficio. Estas marchas no son marchas colombianas, son estas, recordar debemos, desde 1886, hace la friolera de 138 años, marchas de los trabajadores que despiertan en Chicago bajo el nombre de los sucesos de Haymarket Square, cuando por entonces la llamada Federación Americana del Trabajo, bajo el lema 8 horas sí, 8 horas no, y luego de tristes eventos históricamente represivos que por entonces involucraron a los trabajadores de McCormick, buscaban en su afán el justo trato por el cual disminuir debían de 14 o 18 esclavizantes horas laborales, ajuste y humanas condiciones. Con los eventos anteriores se despierta a la hora de la verdad la revolución industrial norteamericana que había de irradiarse por el mundo entero hasta nuestros días. Claro es que en 1886 los mártires de Chicago en ningún momento previeron que su sacrificio podría ser utilizado en algún país del mundo en la búsqueda de beneficios políticos. Es el 1 de mayo la fiesta de los trabajadores, de aquellos esforzados hombres que bajo el significado del sindicalismo unidos sean a lo largo de la historia que despierta ese año en protección de los derechos de los trabajadores, de esos sindicatos y trabajadores hoy tristemente manipulados por corrientes comunistas a lo largo del mundo, en la búsqueda del beneficio de unos gobernantes comunistas ricos a costa del trabajo de unos hambrientos, maltrechos, grasientos y de callosas manos trabajadores pobres. Recordar debemos que cualquier parecido con alguna realidad es pura coincidencia, que las marchas en algunos países de tendencia comunista no han sido infiltradas por indígenas, feministas, vándalos y otros que rotan la historia del sindicalismo mundial. ¿Así lo creería usted?